Prestación, cielo, gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar en tu casa, por permitirnos en esta mañana celebrar el Día de las Madres. Gracias por todos los hermanos, cada uno de ellos. Gracias porque pudo estar aquí en esta mañana. Gracias por cada madre. Gracias por el hermano Abby, que nos visita desde Atlanta y nos ha ayudado con la música. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana. Danos concentración con tu palabra. Y así en el nombre de Jesús oramos. Amén. Creo que todo el mundo conoce el texto del cual vamos a hablar en esta mañana. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 3. Recuerdan, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 3 se narra el pecado de la humanidad. El hombre decide vivir sin Dios. El hombre decide ser diferente, como un Dios. Esa era la idea. De hecho, eso fue lo que Satanás le presenta al hombre. Seréis como Dios. Y Dios hace la pregunta en Génesis capítulo 3, luego que el hombre ha pecado, Dios hace la pregunta: ¿a dónde estás tú? Recuerden que cuando Dios llama a Adán para cuestionar acerca de lo que había pasado, la pregunta de Dios es: ¿a dónde estás? ¿Dónde estás? Adán contesta y dice: tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí viene lo que se conoce como la conciencia del hombre. Dios sigue haciendo la misma pregunta que hizo a Adán. A cada hombre, a cada ser humano, Dios pregunta: ¿a dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué momento te encuentras en relación a tu vida, tu relación conmigo? ¿Dónde estás tú? Dios sigue preguntando a las personas: ¿dónde estás tú? Y pasa del capítulo 3 de Génesis al capítulo 4 y nos narra la historia de dos muchachos. Algunos teólogos dicen que Caín y Abel posiblemente nacieron al mismo tiempo, o sea, eran gemelos, lo que se conoce como gemelos. Obviamente eso no tiene un sustento que se pueda decir que exactamente fue así, pero se cree que fueron gemelos y que Caín nació primero por la declaración de Eva en el capítulo 4, donde dice: he concebido, y por eso puso el nombre de Caín, y luego llama a Abel vanidad. Su nombre significa vanidad, o algo que pasa pronto. Yo quiero que ustedes vayan allá a Génesis capítulo 4, y yo he titulado este mensaje el sacrificio de Caín. El sacrificio de Caín. Vayan conmigo al capítulo 4, y es donde mayormente vamos a estar. El sacrificio de Caín, la ofrenda de Abel. Vean el verso 1 y el verso 2 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Así que noten, si ustedes revisan la historia, Génesis capítulo 2, y van allá a Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, les dice que Dios lo hizo a imagen de él, lo creó. Sin embargo, cuando ven el capítulo 4, versículo 1 en adelante, estos hijos de Adán y Eva ya no eran a semejanza de Dios, sino a semejanza de gracias, hermano mío, era semejanza de ellos mismos. Bien, este Caín y Abel, que ven acá en el verso, dice la Biblia que fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Dios crea a Adán y Eva, y entonces Adán y Eva tienen la responsabilidad, algo muy interesante. Algunos piensan y dicen, pero ¿era responsabilidad de los seres humanos multiplicarse antes del pecado o después del pecado? La multiplicación o el multiplicarse y reproducirse fue dado por Dios desde Génesis capítulo 1. Creó Dios, verso 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y miren lo que dice el verso 28. Les dijo Dios: fructificad, multiplicaos
y llenad la tierra, y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten que la multiplicación o la reproducción no fue una consecuencia del pecado, como algunos piensan. No, que los seres humanos solo se multiplicaron porque pecaron. Dios lo había dicho antes. El hombre iba a multiplicarse y las condiciones de Dios no eran bajo pecado, pero así sucedió. Así que Caín significa el que ha sido procreado. Algunos van más allá en el significado, dan la idea de como que Eva pensó que había sido por esfuerzo propio que había concebido a Caín, y así que Caín tiene la representación del hombre que trata de adquirir las cosas de Dios por sí mismo. Y luego Abel, que significa vanidad. Ahora, lo interesante de estos dos muchachos, hijos de Adán y Eva, los primeros dos que nacen en la tierra, está en consecuencia con el verso 4 y el verso 5. Lean conmigo allá. Vamos al verso 4 y verso 5. Dice, y Abel trajo, dice que Abel era pastor de ovejas. Y dice de Caín que era el labrador de la tierra. El verso 4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vamos a ver el verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay dos hombres que están ofreciendo a Dios acá. Y en cierta manera, cuando el texto dice, pasando el tiempo, ambos trajeron ofrenda. Aquí hay un símbolo y es bueno entenderlo, de que en algún momento cada ser humano tiene ese tiempo con Dios, de presentarse a Dios. Llega ese momento de decidir qué vas a hacer con Dios, qué vas a traer a Dios, qué vas a ofrecer a Dios. Y es entonces en el verso 4 donde se dan características de ambas ofrendas. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo el primogénito de sus ovejas. La ofrenda de Abel, si van conmigo, por ejemplo, al Salmo 51, 17, yo quiero ver algunas características de la ofrenda de Abel. Si van conmigo, si alguien por favor encuentra el Salmo 51, 17, lo puede leer. En la mente de Abel estaba el concepto de la expiación. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que sustituir, tomar el lugar del pecador. Y recuerden que cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, Dios toma y sacrifica una oveja y viste en símbolo de la gracia a los pecadores, en este caso a Adán y a Eva. Así que Abel había entendido el concepto, estaba haciendo una imagen, estaba presentando un tipo de Cristo. Cuando Abel presenta su ofrenda a Dios, está diciendo, yo creo en la sustitución, yo creo en la expiación, yo creo que un ser limpio tiene que morir por mí. Recuerden que todo el Antiguo Testamento es símbolo. Así que cuando se le sacrificaba una oveja, todo apuntaba a Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando van y ven Levítico, que ya nuestra madre estuvo hablando esta mañana, todo el simbolismo que hay ahí, sacrificaban animales, la idea era apuntando a Jesús. Por eso entonces Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan eso, hermano? Así que Abel estaba diciendo, creo en la expiación, creo que en la simiente de la mujer que había sido profetizada en Génesis capítulo 3, verso 15, va a pisar la serpiente, destruir la serpiente, en este caso Satanás, y él entendía ese concepto de Jesús. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. El Salmo 51, 17 expresa claramente cómo deben de ser los sacrificios a Dios. Aparentemente, Caín tenía su propia idea, su propio método de acercarse a Dios. Y algunos han tratado de poner esto de diferentes maneras. Algunos dicen, quizás trajo lo que le sobró. Quizás tomó lo que encontró en el camino. Quizás, inclusive, muchas de las frutas que Caín le trajo a Dios no servían, estaban dañadas. Porque la Biblia expresa claramente, dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, dice que la ofrenda de Abel era más excelente que la ofrenda de Caín.
Así que de alguna manera Dios compara ambas ofrendas y se destaca que Él dio a Abel la primera, la primogénita, y dice la mejor que tenía. Y está aquí el símbolo de nuestra vida. ¿Qué estamos nosotros sacrificando a Dios? ¿Qué estamos nosotros dando a Dios? ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios como seres humanos? En algún momento tendremos que dar cuentas a Dios, ya sea que partamos de esta vida porque moramos, ya sea que Cristo venga, es la esperanza de los cristianos, nosotros la esperanza gloriosa. Pero cuando venimos a Dios, si yo tuviese que evaluar mi vida hoy, tu vida hoy, ¿cómo la presentarías? Caín tenía su propia forma de acercarse a Dios, su propio método, cargado de arrogancia. Sin embargo, el Salmo 51, verso 17 dice que cuando se sacrifica a Dios, el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado del corazón humillado. Dios quiere gente que le reconozca, Dios quiere gente que venga con esa actitud. Yo compartía con los caballeros en la oración de los sábados. Si hay una característica que nos acerca más a Jesús, es la humildad. Esa capacidad de ser enseñados, esa capacidad de ser mansos y aprender de otros. Si alguien llega a una etapa donde no puede ser enseñado como creyente o como ser humano, está muy mal. Siempre vamos a ser enseñados, siempre podemos ser enseñados. Y Dios quiere gente que se acerque a Él reconociendo. Recuerden cuando Mateo capítulo 5, el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es que el reino de los cielos. Dios quiere, y cuando Dios usa la palabra pobre en espíritu, ahí está usando la palabra mendigo. Porque a veces cuando vemos el texto de pobres en espíritu, estamos pensando en alguien que no tiene muchas cosas, pero tiene algunas. El texto dice mendigos, indicando que no tiene absolutamente nada y que depende absolutamente en el favor de otros. Así que cuando Dios dice bienaventurados los mendigos espirituales, está diciendo aquellos que consideran que sin mí no son nada. Aquellos seres humanos que saben que sin mí no son nada. Aquellos seres humanos que dependen absolutamente de mí. Vivir como Caín es vivir sin Dios. Es pensar que podemos hacer cosas sin Dios. Es pensar que podemos conquistar sin Dios. Es pensar que podemos hacer y deshacer sin Dios. Esa es la idea de vivir como Caín. Haber tenido un espíritu contrito y humillado. Si ustedes van a Proverbios capítulo 3, el verso 9 y 10, y ese se los voy a leer a ustedes. Proverbios capítulo 3, verso 9, dice: honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Estaba bien claro para los antiguos que la forma de adorar a Dios, la forma de acercarse a Dios era dándole lo mejor. ¿Puede el Rey del Universo conformarse con parcialmente una parte de mi vida? Saben que nosotros como seres humanos tenemos a veces el concepto de que Dios es como una opción de último momento, como un mago de una lámpara gigante, una lámpara mágica. Estoy en apuros, froto la lámpara como Aladino y Dios sale y me salva y me libra de mis problemas. No es así. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener una relación profunda con nosotros. Y para Caín, Dios era solo el Dios de un momento. Para Caín era un asunto ocasional. Era un asunto casual. Era un asunto de venir un momento y coger lo que encuentro en el camino y se lo traigo a Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Y hay a veces, yo lo veo un poco más allá, cuando muchas veces vivimos una vida y nos pasamos la vida entera viviendo como nos parece y venimos a Dios ya con un cáncer, con una gran enfermedad, con pocos meses de vida, y entonces decimos: Señor, aquí está mi vida, yo sé que voy a morir, te doy lo que queda, la ofrenda de Caín. Los últimos días, los años que no sirven. Otros lo hacen y dicen: yo no voy a entregar mi corazón a Cristo porque yo estoy muy joven. Cuando sea un poco más viejo, lo voy a hacer. Los años de Caín. La ofrenda de Caín. Voy a servir a Dios casualmente, lo voy a hacer. Yo tengo una gran preocupación, es que nosotros cada día nos preocupemos por ofrecer a Dios las primicias. En el Antiguo Testamento se enfatizaba esa idea: da a Dios lo mejor de tus días, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de ti.
Y hasta cierta manera, Dios será el Dios de tu vida, o lo será de forma completa, o no lo será parcialmente. O Dios es nuestro Dios completamente, o no lo es. Ese asunto de ver a Dios como un recurso de último minuto no funciona. No funciona. Dios debe ser tomado en cuenta. ¿Acaso no han leído cuando dice Proverbios capítulo 3, verso 4? Dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y dice, Él enderezará tus veredas. Pon a Dios en cada momento y situación de tu vida. Ofrece a Dios tu vida. Ofrece sacrificios a Dios. Este era el sacrificio de Abel. Te doy lo mejor, te honro con lo primero de mi vida. Y sería bueno reflexionar en esta mañana, si te tocara encontrarte con Dios. Un asunto que puede ser, que pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pudiera ser en dos meses. Yo he tenido personas que he estado conversando con ellos una semana, un miércoles atrás, el próximo miércoles está enterrado. No se sabía nada, pero murió la persona. Si te toca tu encuentro con Dios, ese momento de verte con Dios, ¿cuál es tu ofrenda? ¿La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? Hebreos capítulo 11, vayan allá conmigo. Hebreos capítulo 11, miren lo que dice el versículo. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. De la vida de Abel no se habla mucho, de Abel no se puede decir que duró muchos años. Y si van al libro de Génesis, parece algo abrupto ver que todos vivieron 930 años, 980 años, en el caso de Matusalén, el que más vivió, 600 años como Noé, y todas estas personas vivieron, Adán vivió más de 900 años, toda esta gente vivió por muchos años. Pero la Biblia resalta que a pesar de que la vida de Abel fue corta, Dios sigue hablando de ella. Fue tan relevante, no fue larga, pero fue relevante, porque él la vivió para Dios. Se tuvo testimonio de ser justo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y hoy se sigue enseñando, y han pasado miles de años, quizás unos 7,000 años, y todavía hoy se dice que la ofrenda de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín, porque dio a Dios lo primero. ¿Estás dando tú a Dios lo primero en tu vida? ¿Y cómo se puede, cómo yo puedo estandarizar, cómo yo puedo evaluar si Dios es lo primero en mi vida? Si yo llego a mi casa y yo hago todo lo que tengo que hacer y al final del día trato de ver si puedo orar un momento, no alcanza el tiempo. O quizás leer un poco, unos 2 o 3 capítulos de la Biblia, pero no hay suficiente tiempo. Si Dios fuese lo primero en nuestra vida, fuese lo primero. Todo comienza a partir de ahí. Saben que la historia continúa. Y algo que yo quiero que ustedes noten acerca de la ofrenda de Abel es que no solamente había un concepto de fe enterrado en esto. Cuando Abel dice Hebreos capítulo 11, verso 4, que tuvo testimonio de ser justo y todavía muerto ya, todavía Dios habla de su ofrenda. Es la vida que Abel vivió. Pero Abel estaba mirando algo que Hebreos enseña, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Este era un hombre de fe. Este es un hombre que tenía una teología avanzada para su época. Abel veía en el sacrificio de una oveja a Jesús. De que un día el mismo Dios tendría que tomar el lugar de los hombres para llevarnos a Dios. Así que Abel estaba, para su época, Abel estaba en una clase de teología avanzada. Un nivel de teología muy avanzado. Porque conocía a Dios. Dios, y noten en el verso 4, ¿cómo califica a Dios la ofrenda de Abel? El calificativo, para los que les encanta la lengua española y la gramática, el calificativo que aparece en el versículo 4 es excelente. La ofrenda de Abel no fue mediocre. La ofrenda de Abel no fue un poco buena, no fue buena, no fue muy buena, fue excelente. Yo quiero que ustedes piensen en eso. No soy yo
No es el predicador, es Dios quien está diciendo que la ofrenda de Abel fue más excelente. Y se usa el calificativo de excelente. Abel no daba a Dios, no quería dar a Dios cualquier cosa. Dio lo mejor. Y Dios le da el calificativo de excelente. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de tomar algunos exámenes y les han dado esas calificaciones de A, B, C, D, o muy bueno? Se le califica de B, bueno. A, excelente. C, bueno, usted pasó. D, E y todas las que siguen después de ahí es la misma cosa. Eso es usted falló. Algunos ponen la F como en inglés así, el failure, así mismo, fallado. Usted reprobó. Cuando Dios evalúa la ofrenda de este hombre, Dios le da una A+. Le dice excelente. Cuando Dios evalúa tu vida, una evaluación que pienso yo que pasa cada vez cuando termina cada día, 24 horas son terminadas, Dios viene y evalúa tu vida. ¿Cuál fue tu grado en el día de hoy? ¿Qué ofreciste a Dios? Romanos capítulo 12 enseña en el versículo 1 y 2, dice así que os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo, yo les ruego a ustedes, y se supone que es un asunto racional, que se supone que debe ser un acto constante que involucre la voluntad y la razón, que ustedes se dediquen a Dios cada día. Se supone que deberíamos empezar cada día con un acto de dedicación. Dios, aquí está mi vida. Yo quiero darte lo mejor en este día. Pero a veces veo con tanta frecuencia el sacrificio de Caín en medio de los creyentes. Me toca hacer algo para Dios y lo hago corriendo como salga. Tengo que cantar. Me lo dijeron muy tarde. Bueno, lo voy a hacer como pueda. Esos conceptos como que Dios tiene que tomar el fruto de la tierra, el fruto dañado. Dios bendijo a Abel y muerto aún, dice la Biblia, habla de él. Pero fue porque Abel dio a Dios lo mejor. Solamente Dios va a bendecir nuestras vidas cuando nosotros damos a Él lo mejor. No parcialmente, no lo que nos sobra. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestras vidas, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de todo lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da. Dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dedicado a Dios. La palabra santo es dedicado, apartado solo para Dios. Y ahí está la pregunta, ¿estás dedicando tu vida a Dios? ¿Estás dedicando tu vida como una ofrenda a Dios? Cada día mi vida es una ofrenda a Dios. La dedico a Dios. Solo Dios promete bendecir las vidas de aquellos que dedican con excelencia su vida a Dios. Dios quiere lo mejor. Segundo de Samuel, libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Había una situación, recuerdan el censo de Israel fue provocado, fue ordenado por David, inclusive a su general Joab no le había sido de agrado porque era un asunto de orgullo y de arrogancia que venía del corazón de David. Pero es en el capítulo 24 donde mucha gente está muriendo porque el pueblo había pecado contra Dios, el rey había pecado contra Dios. Y recuerda a un hombre llamado en la era de Araúna que viene y le ofrece al rey David, le dice, necesitas esto, te lo doy todo, te doy el campo, te doy el ganado para que sacrifiques, porque David dice, necesito este lugar para que la mortandad sea detenida. En el verso 24 David dice, no, yo no voy a ofrecer a mi Dios sacrificio que a mí no me cuesta. Ojalá nosotros pudiéramos internalizar lo que David está diciendo en este pasaje. Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. La vida cristiana cuesta. Y en todo el concepto que se da de la vida cristiana es sacrificio. Jesús dice en Lucas capítulo 14, verso 26, el que no toma su cruz cada día, se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. En Lucas capítulo 9, Jesús hablando de seguirle a Él, el costo de seguirle,
Jesús dice, ¿quién antes de construir un edificio no se sienta a planificar y a ver si puede terminar? ¿Quién, si va a una guerra, primero no se pone a calcular si puede hacer frente al que viene, sino para si no pedir paz, enviar una embajada de paz? Jesús está hablando de seguirle y dice, nosotros debemos pensar los costos. La vida cristiana, la versión de la vida cristiana del siglo XXI es una versión, yo le he llamado la vida cristiana versión infantil. La vida cristiana versión infantil, donde todo es fácil, donde no hay ningún tipo de compromiso, donde a Dios se le trae cualquier cosa, donde la forma en que yo vivo no tiene ninguna responsabilidad, no hay forma de trabajar. Noten que los términos que hemos estado hablando, Pablo dice, presenta tu vida como sacrificio, te va a costar, tiene que costarte. El tratar de ser humilde, el tratar, lo más fácil es ser soberbio. De hecho, era la actitud de Caín, y lo vamos a ver a continuación. Caín se enojó grandemente y se enojó tanto que mató a su hermano porque Abel no tenía nada que ver con eso. Abel sencillamente ofreció a Dios lo mejor. Y Caín se enojó tanto que le mató porque Dios miró su ofrenda con agrado. Hacer tu vida semejante a Cristo, vivir como cristiano, cuesta. Ser un arrogante o una persona a la que no se le puede hablar, o un respondón, o una persona con falta de humildad, o alguien que no se le puede enseñar nada, porque todo lo que se le enseña lo reproche, dice no es así o no es así, yo sé cómo es. Si nosotros, eso es lo más fácil. O tener un esposo que es problemático y tener problemas con él y perder el control como cristiano, como persona que dice ser cristiano pero perder el control, eso no es difícil. Pero tratar de vivir la vida como Dios dice que vivamos, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todas las características que el Espíritu Santo de Dios quiere implantar en nuestras vidas, cuesta. Es un sacrificio. Y David dice, yo no voy a ofrecer a Dios nada que no tenga un costo. Ojalá tú te internalices eso en tu mente y a partir de hoy comiences. Cada cosa que ofreces a Dios, cada asignación que te toca en la iglesia, cada cosa que tienes que hacer por el Señor, si no te ha costado, si no tiene un precio para ti, no sirve. Porque tiene que costar. Nos va a costar estar aquí ensayando hasta las 11 de la noche un viernes, cuando otros van al cine, cuando otros hacen otras cosas. Nos va a costar levantarnos temprano y orar con un compañero de oración. Pero Dios quiere esa clase de sacrificios. Finalmente, yo quiero que veamos brevemente la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín fue una ofrenda descuidada. La ofrenda de Caín fue una ofrenda de un corazón soberbio, un hombre que su corazón estaba lleno de arrogancia. Él entendía que Dios tenía que aceptar lo que él ofreciera como sea. Caín es el tipo de persona que viene a Dios y cree que Dios tiene que aceptarlo de la manera que él quiere y crea su propio sistema de religión. Caín representa al mundo. El mundo cree que Dios tiene que servirle y que Dios tiene que aceptarle y que cuando todo el mundo muera, ustedes notan, no importa quién sea, los americanos tienen mucho ese concepto. Todos los artistas de ellos que mueren y todos los famosos van al cielo. Ustedes ven que se pasan 2 y 3 días anunciando por televisión que se murieron, les hacen, por ejemplo, Michael Jackson, duraron como una semana, un mes, anunciando que lo iban a enterrar y todo el mundo cantaron y le cantaron himnos y dijeron que está en el cielo. Hay muchas cosas dudosas de la vida de ese hombre, de acusaciones con niños y muchísimas cosas, pero para los americanos él está en el cielo. Porque la idea de Caín, y la idea del hombre como Caín es que Dios tiene que ser como él se lo imagina. Y que Dios tiene que servir a su modelo, a lo que él piensa. Caín era ese hombre, lleno de arrogancia, creó su propio sistema, un sistema de obras. Caín no creía en sacrificios de sangre. Caín creía que Dios tenía que aceptar lo que él le llevara, fuera bueno o fuera malo, porque su corazón estaba lleno de arrogancia. Primera de Juan 3 dice que Caín era del maligno, que sus obras eran malas y su corazón estaba corrompido. Dios vio los corazones de estos dos hombres, el corazón de Abel y el corazón de Caín. Jeremías 48:10, haciendo un paralelo con la ofrenda de Caín. ¿Qué dice Jeremías 48:10? Un verso muy interesante. Dice, maldito el que hace indolentemente la obra de Dios. Hay maldición para la vida que da a Dios lo peor.
Hay maldición para el hombre que da a Dios las obras. Hay maldición para el hombre que al final de la vida dice, ¿sabes qué, Dios? Aquí está lo que queda de mí. Y a veces ni siquiera con una actitud sincera. Tienes la oportunidad ahora. Ahora caminas, ahora respiras, haces un montón de cosas. Ahora puedes darle a Dios lo mejor de ti. Jeremías expresa una maldición sobre la vida que presenta a Dios. Las cosas con indolencia. Yo tengo mucha preocupación cuando tengo cualquier asignación que tengo que hacer por el Señor. Yo quiero hacerlo lo mejor. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos de la música, yo tengo tocando desde los 12 años de edad, pero yo tengo preocupación de que cada día que yo puedo tocar algo para el Señor, mi rendimiento, mi ejecutación sea lo mejor posible para Dios. Cada uno de nosotros, si tuviera una reunión un domingo con el presidente de esta nación, nosotros hiciéramos la participación que tuviéramos, si es hablar, si es sencillamente venir y compartir, toda la forma en que nos dirigiéramos ese día, y nuestra conducta, ese día sería diferente, porque pensamos que estamos frente a alguien muy importante. Sin embargo, muchos de nosotros vienen de forma frente a Dios con una forma descuidada. Cada domingo debe ser un encuentro personal con Dios. Cuando ustedes vengan, alaben a Dios, no importa que canten bien o canten mal, pero Dios mira el corazón. Y esa actitud sentados ahí donde dicen, Señor, yo no tengo la mejor voz, pero yo quiero darte lo mejor que yo tengo dentro de mí. Yo no voy a pensar en este momento en la olla que dejé prendida en la casa, la habichuela que voy a hacer. Yo no voy a estar pensando en los problemas de trabajo que tuve. Yo no voy a estar pensando en ese jefe o en esa jefa o en esa semana tan horrible que tuve. Yo me voy a concentrar en ti. Y yo te ofrezco este momento, estas 2 horas que voy a estar en tu casa, te doy lo mejor. Yo no estoy pensando en aquello, en lo otro. Yo no estoy pensando en todos mis problemas, en que tengo o no tengo trabajo, en qué va a ser de mi vida y de mi futuro. Yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy concentrado en Dios. Y esa fue la actitud de Abel. Vengo y me concentro en Dios. Doy lo mejor, lo excelente de mí. Saben que nuestra eficacia como cristianos fuera todavía mayor si a Dios siempre daríamos lo mejor, lo excelente. Noten que el estándar de nosotros, presentado por Dios, no es lo mejor. Dios lo lleva, en hebreo lo eleva y dice excelente. Lo eleva más. Maldito, dice Jeremías, el hombre que hace indolentemente la obra de Dios. Vayan conmigo, y ya finalizando. Caín se enojó mucho, decayó su semblante. En el verso 5 dice que Dios no miró con agrado la ofrenda suya. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y miren la reprensión de Dios en el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Está hablando al final de lo que él iba a hacer. Él iba a terminar matando a su hermano y enseñarse de su hermano. Iba a mantener, algunos dicen, el derecho a la primogenitura, porque iba a seguir siendo el primer hombre que nació de Adán y Eva, el primer ser humano. Pero aquí hay algo importante. En el verso 7, Dios dice, si haces bien, ¿no tendrías recompensa? ¿Qué Dios le está diciendo acá? Si tú haces lo mismo que tu hermano, si tú me ofreces lo mejor, ¿no te bendeciría yo? ¿No te recompensaría yo? Y noten que el Caín y Abel siguen siendo 2 símbolos hoy. Hay gente que quiere que Dios bendiga su vida, pero quiere dar a Dios lo peor, o quizás el último lugar en su vida. O Dios es un recurso de último minuto, es un asunto casual, o la vida cristiana para él es un asunto de momento. Los domingos quizás. Caín y Abel siguen siendo símbolos hoy de la gente que quiere que Dios le bendiga, pero le quiere dar a Dios lo peor. Caín se enoja y Dios le dice, si tú me dieras a mí lo mejor como tu hermano, yo también te bendeciría. Y Dios dice lo mismo. Dios bendice a la gente que da lo mejor para él. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero cuesta. Es un sacrificio. En Caín no hubo reflexión, no hubo examen, no hubo actitud de pedir perdón. ¿Qué debió haber hecho Caín cuando Dios rechazó su ofrenda? ¿Creen ustedes que Caín tenía alguna ventaja contra Dios?
Ustedes que Caín como hombre podría decirle a Dios, ¿quién eres tú para desechar mi ofrenda? Es la actitud arrogante del ser humano. ¿Creen ustedes que Caín podía reclamarle a Dios? Con sencillamente Dios decir, quítate de ahí, hombrecito. Caín era sencillamente polvo. Pero el ser humano se cree que él, de hecho, parte de la caída de Génesis 3, el ser humano cree que está en una situación similar a Dios, donde puede cuestionar a Dios y preguntar. Y Caín pregunta, y Caín se enoja y dice, ¿por qué tú no me bendeciste? ¿Por qué no me bendijiste como mi hermano? ¿Por qué no miraste con agrado lo que yo traje? ¿Por qué no aceptaste lo que yo traje? Él nunca pidió perdón, él nunca reflexionó. En el verso 8, noten el pecado de Caín. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y vean lo que trajo el pecado. Versos 9 a 15, las consecuencias del pecado. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de la mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante, extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Yo no sé si ustedes pueden ver, y yo quisiera que lo grafiquen conmigo en esta mañana. Dios le dice, maldito seas en la tierra. Y vas a vivir como un extranjero. Y la tierra que labras no te va a dar su fruto. Caín entendió la severidad del castigo. Y Caín dijo, mi castigo es demasiado fuerte para ser soportado. Recuerdan Malaquías capítulo 1. Nosotros tuvimos una estudia hace unos meses atrás. Desde el verso 6 hasta el capítulo 2, versículo 2. El pueblo traía a Dios lo dañado, la oveja ciega o la oveja coja, y venían y traían a Dios y dicen, ¿acaso preséntaselo a tu príncipe? Decía Dios. Malaquías capítulo 1. Preséntaselo a tu príncipe. Pero tú vienes y lo traes a mi altar, y crees que yo no lo voy a demandar de ustedes. Y entonces Dios dice, si no cambian de actitud, dice en el capítulo 2, yo voy a maldecir vuestras cementeras, sus frutos los voy a maldecir y su vida la voy a maldecir. Hubo maldición para la vida de este hombre. Yo recuerdo hace algunos años, estaba pensando de esta historia de los niños. Había una historia de Noé. Los niños, todos los niños estaban hablando de la historia del arca de Noé. Y un niño, tenían juguetes y tenían un arca de juguete. Entonces la maestra de la escuela dominical dijo, José, quiero que por favor, si te tocara hacer un sacrificio a Dios, ¿qué le daría a Dios? ¿Qué le ofrecería a Dios? Pues el niño José comenzó a tratar de buscar. Encontró una oveja que le faltaba una pata. Decía, bueno, si tengo algo que darle a Dios, todos mis juguetes yo los quiero, pero este se rompió, yo se lo quiero dar a Dios. Tenga maestra, el muñeco se le rompió una pata, aquí está, esto es para Dios. José, en esta anécdota, José representa a muchos de nosotros. Quizá no lo hacemos conscientemente, quizá no lo decimos, pero la manera en que nos acercamos a Dios, todo es trayendo a Dios lo dañado, trayendo a Dios lo menospreciado. Y la manera en que nos acercamos con su palabra, la manera que venimos a los cultos, la manera que ejecutamos las asignaciones, la manera que trabajamos nuestras vidas. Pablo dice, yo sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes. Se supone que debe ser la preocupación número uno de cada persona que dice que conoce a Dios, es que Cristo viva en su vida, que Cristo pueda vivir en su vida, que Cristo pueda hacer, que Él pueda llegar a ser semejante. Pablo dice, yo todo lo estimo como pérdida, como basura, hasta que ser hallado en Cristo, semejante a Él, experimentarlo. ¿Has llegado tú a ese nivel de vida cristiana donde lo único que importa es Dios y que Cristo sea glorificado? Pablo decía, no importa lo que pase con este cuerpo. Filipenses capítulo 1. Pablo decía, o por vida o por muerte, yo estoy seguro de una cosa: Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo.
Y es entonces en Gálatas capítulo 2, verso 20, que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero el concepto de muchos de nosotros es contrario. Ahora vivo yo y Cristo me sigue a mí. Como Cristo viene detrás de nosotros y entonces cuando lo necesitamos, ahí está detrás. Pero quien vive soy yo. Lo mejor de mis dones, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mi vida para Dios. Esta es la enseñanza de Abel. 2 corazones, 2 ofrendas, un compromiso, una vida descuidada. Abel estaba comprometido con Dios. Dios le llama justo y sigue hablando de él aún después de morir. Stuart, un teólogo, dijo una vez: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Un asunto racional, ¿cierto? Si alguien dio su vida por mí, nada que yo haga por Él debe ser lo suficientemente grande. Tozer decía: hay tantos santos y creyentes de plástico y papel en nuestra época, pero nuestro Jesús sufrió la muerte y lo único que nosotros queremos es venir un domingo a la iglesia, llegar tarde. Decía Tozer. Yo quiero terminar con 2 Corintios 5:9 y dice el apóstol Pablo: procuramos, presentes o ausentes, serles a Dios agradables. El cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a una vida, es más bien dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarle en todo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, por la paciencia de los hermanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a venir a cuentas delante de ti. Quiero que los hermanos estemos orando ahí. Voy a pedir a hermano Ezequiel que nos ayude ahí con la guitarra. Vamos a hacer un llamado. Yo sé que muchas veces nosotros hemos sido confrontados por la palabra de Dios. ¿Qué estamos trayendo a Dios? ¿Qué es lo que estamos trayendo a Dios? Hoy es un día muy, muy lindo, el Día de las Madres. Cada uno de nosotros tiene un motivo por el cual da gracias a Dios acerca de su madre. Cómo nos han guiado, cómo fueron instrumentos que Dios trajo para que nosotros estuviéramos en esta tierra. Y sentimos gratitud. Pero en esta mañana hemos visto 2 hombres, 2 vidas, 2 corazones. Una vida comprometida absolutamente y una vida sin compromiso con Dios. ¿Con quién nos estamos identificando en esta mañana? Cuando Dios llama a Adán en el capítulo 3, dice: ¿dónde estás? Y así empezamos el mensaje en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta para ti en esta mañana. ¿A dónde estás tú en tu situación con Dios, en tu relación con Dios en esta mañana? ¿Dónde estás tú? ¿Es tu vida la vida de Caín, simbolizada por Caín, el que tiene sus propios planes, el que toma a Dios en cuenta como el último recurso, el que ve a Dios de forma casual, el que no tiene ningún compromiso con Dios? ¿O eres tú aquel Abel donde tu vida está absolutamente comprometida con Él, con darle lo mejor, con darle lo excelente, lo más excelente, como dice Hebreos capítulo 11, verso 4? Quiero hacer un llamado en esta mañana, que cada creyente en esta mañana, que cada persona en esta mañana se comprometa con Dios de dar lo mejor de sí. No lo que es bueno, no lo que es muy bueno, no lo que es bueno o no lo que es regular, lo mejor. Y que si tú has estado viviendo y dándole a Dios, tú sabes si lo has estado haciendo. Es un asunto de conciencia. Es un asunto de venir y decir: Señor, yo no he estado dando lo mejor de mí. ¿Has estado dándole a Dios lo mínimo en tu vida? ¿O has estado realmente dándole a Dios lo mejor? Padre Santo, gracias por este tiempo. Tu palabra nos confronta. Que cada persona se comprometa aquí. Tú nos preguntas en esta mañana: ¿dónde estás tú? Si hay alguien en esta mañana
que no ha dado su corazón completamente a Dios y no lo ha ofrecido en sacrificio a Dios. Tienes la oportunidad. Puedes decir a Dios ahí en tu silla: yo quiero, Señor, darte lo mejor de mi vida a partir de hoy. Yo no he sido fiel, yo no te he tomado en cuenta, tú no has sido lo más importante en mi vida recientemente, últimamente en mi vida. Hay muchas cosas que han estado en mi vida, pero tú no has sido lo primero en mi vida. Yo pido perdón, yo quiero hacer de ti lo primero en mi vida. Así cada uno de nosotros orando al Señor ahí. Úsanos, Señor, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.